Estamos a 4 minutos para las 9 de la mañana, momento de darle la bienvenida al diputado del Frente Amplio, Felipe Carballo. Es el miembro interpelante del ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Esta interpelación tendrá lugar el próximo jueves por el proyecto Arasatí. Lo recibimos entonces esta mañana. Bienvenido, diputado. Buen día, es un gusto estar aquí. Bueno, esta interpelación ya estaba dispuesta en julio, ¿no? Se fijó la fecha. Ahora, bueno, hay más noticias a propósito del tema. Usted en las últimas horas dijo que el procedimiento de adjudicación es ilegal e inconstitucional. ¿Por dónde va a ir la interpelación? Sí, es cierto, digamos que hace ya un buen tiempo que está fijada la fecha para la interpelación, que se va a hacer este día jueves, a partir de las 10 de la mañana. Y nosotros hemos sostenido y seguimos sosteniendo que a nuestro entender este proyecto Neptuno Arasatí es un proyecto ilegal y también es inconstitucional. Ilegal porque en realidad, digamos, acá no estamos frente a un tema nuevo. Es un tema que ya la OCE lo ha estudiado en diferentes etapas. Ya desde el año 1970 podríamos mencionar los estudios que se hicieron en el año 2000, 2001, 2003, en el 2013. En cada una de esas etapas que la OCE estudió la posibilidad de tomar agua del Río de la Plata, la descartó, porque no era conveniente. Y hoy aparece esta iniciativa privada, ya a partir del año 2020. Bueno, entendíamos nosotros de que en realidad, como la OCE ya lo estaba estudiando, no es un tema para darle lugar como iniciativa privada. ¿Pero eso lo hace ilegal? A ver, sí, porque eso, digamos, hay toda una reglamentación, ¿no? Y hay toda una ley específica que tiene que ver con el tema de la promoción de la construcción, que no es desde ahora, es del año 2002. Bueno, nosotros entendemos que ahí hubieron algunos cambios. Algunas de estas cosas vamos a estar planteando en la interpelación. Y también pensamos que es inconstitucional porque acá lo que estamos frente es a la situación donde este proyecto lo va a hacer el privado y va a ser de propiedad del privado durante 17 años y medio. Y la OCE en realidad va a tener que estar pagando por la disponibilidad o por el agua que se tenga disponible para poder adquirirla y para poder potabilizarla y suministrarla, digamos, a cada uno de los hogares en la zona metropolitana. Entonces acá hay una contradicción con lo que plantea el artículo 47 de la Constitución, que es bastante claro, que dice justamente que el agua superficial, que el agua subterránea, como una unidad, como un todo, le pertenecen al Estado uruguayo. Y en realidad lo que va a suceder con la aplicación de este proyecto es que va a ser el privado el dueño del agua bruta, porque se va a instalar esta planta que va a extraer el agua del Río de la Plata y la va a bombear hacia la planta potabilizadora, que también va a ser de propiedad del privado, de la misma manera que va a ser de propiedad del privado la asistencia del polder, que es un gran tajamar que va a acumular agua, que cuando el grado de salinidad sea alto en el Río de la Plata, se supone que van a utilizar esa agua que van a tener acumulada ahí desde el polder. Y eso nos lleva a otras preocupaciones. Dentro de esa planta que va a ser de propiedad de los privados, ahí se van a incorporar a los funcionarios de OCE o a los funcionarios públicos. Entonces hay que imaginarse un escenario en donde dentro de las instalaciones de un privado van a haber funcionarios públicos y que eso también tiene un costo desde el punto de vista de lo que es la operación, del pago de esos funcionarios. Todo eso va a recaer, nosotros pensamos que el mayor costo recae sobre la espalda del Estado. Y obviamente, digamos que esta decisión que toma, digamos, el gobierno, que nos llama mucho la atención, porque en realidad nosotros ya teníamos pactada la interpelación para el 31. Una semana antes, lo que hace el gobierno es adjudicar esta licitación. O sea, no esperó poder pasar, digamos, por el Parlamento a dar las explicaciones. ¿Qué puede motivar esa acción, en su entender? Bueno, yo creo que en realidad eso habla a las claras de que el encaprichamiento, ¿no?, que se tiene, el apuro que se tiene para tratar de sacar este proyecto. Cuando tenemos un ámbito del Estado, como es en el caso del Parlamento, que tenemos varias interrogantes, que queremos intercambiar con el ministro, que queremos que se nos dé las explicaciones en relación a muchos de los cuestionamientos que nosotros tenemos,
Aún así, sin importar lo que piense el Parlamento, avanzan en la entrega de la licitación. Diputado, pero ya se ha ido a informar acerca del proyecto Arasati al Parlamento, seguramente a nivel más de comisión, con una delegación particular o representación de diputados de diferentes partidos. ¿Eso no ha alcanzado? Esa es una de las preguntas. Nosotros no, en su momento nos planteamos por qué era importante interpelar al ministro. En este tema nosotros habíamos recibido a quien había sido ministro, y estoy hablando de Adrián Peña, en un régimen de comisión general. Lo que sucede es que cuando estuvo Adrián Peña, generaron un montón de inconsistencias. Entre eso se nos afirmó en ese momento en el Parlamento de que no existía proyecto, que no había proyecto, cuando en realidad todo indicaba de que este proyecto venía trabajándose desde hace ¿En qué momento fue eso con Peña? Y esto fue esto se el está año, hablando esto desde fue el hace año un pasado, año prácticamente. Este fue el año pasado, ¿verdad? Es decir, el año pasado cuando estuvo Peña. Había una propuesta de un consorcio privado. En realidad sí, habría una propuesta de un consorcio privado. ¿A quién se le termina adjudicando la licitación? A quien se le termina adjudicando la licitación con una ventaja importante, ¿no? Es decir, pero eso está previsto dentro de los... Bueno, de esas normativa. cosas nosotros vamos a hablar el día jueves, ¿no? Y vamos a pedir explicaciones. Cómo se llega a eso. Y cómo en realidad este consorcio corre con una gran ventaja, ¿no? ¿Pero no está previsto dentro de la normativa eso? Sí, está previsto dentro de la normativa, pero hay todo un proceso cómo se llega a eso. ¿No se respetó el proceso? No, el proceso, digamos, sí se respetó. Creo que en realidad ahí lo que existió fueron algunos cambios muy importantes que generan estas condiciones, ¿verdad? Es decir, son algunos de los elementos que nosotros queremos intercambiar. ¿Y cambios legislativos o cambios normativos? Sí, cambios normativos. Hay varios cambios normativos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, desde que arrancó este proyecto se ha ido tomando determinadas resoluciones por parte del directorio. Es decir, cuando nosotros hablamos de ese nivel de improvisación que ha tenido el gobierno, no se olviden que este proyecto arrancó siendo un proyecto que en definitiva iba a costar 280 millones de dólares. Después se baja a 210 millones de dólares y después termina siendo 253 millones de dólares. Y cuando abren la oferta estamos hablando de un poco más de 300 millones de dólares. 300 millones de dólares que va a poner, se supone, el privado para la construcción de la planta. Pero la OCE, o sea, todos los uruguayos, el pueblo uruguayo, va a terminar pagando 900 millones de dólares en la sumatoria de los 17 años y medio. Entonces, ¿qué cosa decimos nosotros? Bueno, si la planta cuesta 300 y la OCE tiene que pagar 50 millones de dólares por año, uno hace una cuenta. En 6 años esta obra tendría que estar paga. Entonces van a haber 12 años y medio que nosotros vamos a estar pagando de más. ¿Los costos operativos por cuenta de quién corren? Por cuenta de OCE, ¿no? Es decir, aparte de pagar ese dinero, los costos operativos sí corren por parte de OCE. Los costos de lo que tiene que ver el bombeo del agua, bueno, nosotros pensamos, por lo menos en la segunda planta, también va a correr por cuenta de OCE y así podríamos seguir. Si la mayor cantidad de riesgo la asume el Estado, la asume la OCE. Entonces, entendemos que no es un buen negocio para el Estado uruguayo desde el punto de vista financiero, no es la mejor opción la que se toma, porque acá lo que se generó es una situación de una especie de híbrido donde se junta la iniciativa privada y donde se junta las PPP. No es una PPP. No, yo le iba a preguntar ¿verdad? eso porque tiene mucho que ver con las PPP, ¿no? Los proyectos público-privados que se llevaron adelante, como la cárcel de Punta de Rieles, por ejemplo. Lo que sucede es que en el tema del agua, al ser un derecho fundamental para la vida y a partir de la reforma de la Constitución, donde más del 60% del pueblo uruguayo dijo que el agua no se podía tocar, que el agua tiene que ser y tiene que permanecer en manos del Estado, no aplica la PPP, la participación público-privado, ese sistema para el tema del agua, ¿verdad? Si bien su modelo económico es muy similar, lo hicieron incorporar a través de la iniciativa privada. Pero la iniciativa privada, a su vez, desde el momento que se presenta y desde el momento que el Poder Ejecutivo lo acepta como tal, también cae dentro de lo que tiene que ver el grado de confidencialidad
que es difícil que las organizaciones pudieran acceder a esa información. Entonces ahí comenzamos a tocar otras cosas. Hay un conjunto de leyes, por lo menos 3 o 4 leyes que están vinculadas con el tema del medio ambiente, que están vinculados con la Constitución de la República, en donde las organizaciones sociales y todos los ciudadanos de este país tienen el derecho a recibir la información. Entonces lo que hace el Estado con el tema del agua en particular, con este proyecto Arasatí, lo cubre, no se transmite la información que se debía haber transmitido en su momento y ha sido todo un proceso bastante complejo, sí, el subsecretario de Ambiente ayer aquí dijo que hasta que no esté el proyecto concreto de la obra no va a haber un estudio concreto tampoco de impacto ambiental. Fíjese lo que dijo en el día de ayer Amarilla, plantea de que no está el proyecto ejecutivo. O sea, ¿qué es el proyecto ejecutivo? Es el cronograma de obras, son los detalles. Uno puede tener la maqueta, ¿verdad?, de lo que es este proyecto, pero ahora se necesita conocer cuáles son los detalles, cómo se van a llevar adelante, cuál es el cronograma de obra. Sin eso no hay estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Sí, entonces, ¿No se está en ese proceso? A ver, la licitación ya se entregó, entonces se está llevando adelante la adjudicación de las licitaciones, ¿verdad? Se viene abriendo todo, pero todavía no tenemos el impacto de estudio ambiental. ¿Cómo este proyecto va a impactar en el ambiente en la zona metropolitana? Si es tan inconveniente medioambientalmente, financieramente para el Estado, ¿por qué piensa usted que se le da, o sea, se sigue adelante con este proyecto? Porque lo van a terminar en unos años, quiero decir, quienes están promoviendo este proyecto van a seguir siendo autoridades en un lugar o en otro, a nivel parlamentario o a nivel de gobierno, en los próximos años cuando esto empiece a funcionar. Yo no sé cuál es el encaprichamiento que tiene el gobierno en relación a este tema, ¿no? Sí sé que acá lo que se está haciendo es favoreciendo a empresas privadas que van a hacer un negocio millonario, que es una fortuna, que estamos hablando de 900 millones de dólares. Sí sé que acá hay gente, actores privados que van a hacer un negocio inmobiliario, porque hay que pensar también en el tema de las expropiaciones, de los terrenos, de los predios. No nos olvidemos que la cañería aductora que va a recorrer durante 80 kilómetros va a pasar por un montón de predios. Obviamente que hay algunos de esos propietarios que no están de acuerdo con las expropiaciones, no están de acuerdo con que sus terrenos o sus tierras que son productivas y que tienen un alto nivel de índice coniac se destinen justamente para esto. Pero bueno, hay otros que han presentado algunos recursos y han dicho, bueno, si me van a expropiar el predio, yo quiero cobrar el doble, ¿verdad? Y hay recursos que se han presentado, digamos, formalmente en el ámbito de la OCE. Lo que también es claro es que esta obra no está pensado para este gobierno. Pensemos que este proyecto no es para ahora, no es para resolver el problema que se tiene con el agua ahora. Es pensado para el año 2045. ¿Qué es lo que ha venido sosteniendo el gobierno? Dicen, bueno, de acá al año 2045, el suministro de agua en la zona metropolitana tiene que crecer a 800.000 metros cúbicos diarios. Hoy son 600, ¿verdad? Sí, 500 dijo ayer el ministro. Entonces, no sé de dónde sacan esa cifra, porque no hemos encontrado un solo estudio, ¿no?, que nos dé, digamos, garantía de que eso vaya a suceder. Ahora, Carballo, en la zona metropolitana. Me quedo pensando también, y lo comentaba Loret recién, este proyecto ahora tiene, o por lo menos esta licitación, va a tener diferentes instancias, un protocolo a seguir a nivel estatal, ¿no?, para dar garantías justamente a nivel del Estado. ¿Ustedes en ese sentido tienen alguna observación para hacer, pensando Tribunal de Cuentas, otro tipo de organismos, oficinas del Estado, por donde tenga que pasar, que no estén las garantías dadas para realizarse ese tipo de señalamientos, de observaciones? Las organizaciones sociales en este país, patrocinadas por la Universidad de la República, presentaron una medida cautelar de no innovar en la justicia civil. La OCE no tuvo en cuenta eso. Aún así adjudicó. Eso abre una puerta de que, bueno, de que puedan existir juicios contra el Estado, ¿verdad? Por el perjuicio que se entiende que se va a generar a través de este proyecto. El Tribunal de Cuentas tiene que expresarse
sobre esta licitación y sobre la entrega. Yo no sé qué es lo que va a plantear el Tribunal de Cuentas. Nosotros sostenemos que esto es ilegal y que es inconstitucional, pero esa es nuestra opinión. Lo que vaya a decir el Tribunal de Cuentas lo va a decir en su momento, tienen todos los elementos, tienen todos los fundamentos y darán una opinión llegado el momento. Sí entiendo de que han existido, como esto que mencionaba, de una medida cautelar en la justicia civil y aún así sigue para adelante. Entonces, este no es un proyecto para ahora, es para el año 2045. Entonces, este gobierno no va a pegar un solo ladrillo en esta obra, ¿no? En este proyecto Neptuno. Porque esto se tiene un plazo. Fíjense ustedes que todavía no existe el plan ejecutivo, no existe el impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental. Esto es una obra que va a demorar 2 años en construirse. O sea, en el mejor de los casos estamos hablando que esta obra podría arrancar en el año 2024. Va a ser el año 2025, ¿cuál es la 2026. mejor solución después de estos episodios que vivimos? Porque la represa de Casupá era una solución que aparentemente dejó pronta el expresidente Vázquez para que este gobierno pudiera comenzar a construirla. Pero muchos años antes Fernández Huidobro señalaba que iba a haber un problema real con el agua, que fue una autocrítica que hizo hasta el expresidente Mujica también. Entonces, hoy aparece un proyecto que podría llegar a ser una solución cuando tuvimos los episodios durante prácticamente la mitad o el primer semestre de este año. ¿Por qué cuestionar un proyecto por querer hacer algo y no de repente haberlo hecho durante 3 periodos de gobierno? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Es decir, primero que nada, nosotros pensamos que la alternativa es Casupá. Y lo que tendría que haber hecho este gobierno es Casupá. ¿Por qué no lo hizo el Frente antes? Primero porque no nos dio el tiempo. Y segundo porque nos llevó tiempo trabajar sobre el impacto ambiental. Es decir, el impacto ambiental y la financiación. Todo eso llevó años, por lo menos 3 o 4 años llevó. Hacer todos esos estudios, conseguir la financiación, todo eso se dejó pronto. Todos nosotros lo vimos a Tabaré Vázquez a través de los medios de comunicación en su momento y después en los videos, cuando se hace entrega de esa carpeta. Financiación y estudio de impacto ambiental estaban prontos para llevar adelante la represa de Casupá. Este gobierno entiende de que no está dentro de sus prioridades Casupá, entonces decide no avanzar en esa dirección. Aún así... Sí, uno de los argumentos es que si no llovía, hubiera sucedido lo mismo. Fíjense ahora. Tantos meses sin llover. No, fíjense ahora. Llovió en el mes de agosto, ¿no? Es decir, ¿cuántos metros cúbicos están pasando por aguas corrientes? ¿No? Lo escuchábamos ayer a Ortuño hablar en relación a esto, y él habla de 12 millones de metros cúbicos por día. Si nosotros tuviéramos Casupá, podríamos represar esa agua y podríamos guardar. Es decir, en los momentos de cuando hay abundancia de agua, podemos guardar esa agua para los momentos de sequía, ¿verdad? Sí, entonces, no hay que perder de vista que este proyecto Arasatí únicamente es para el 25%. O sea, lo que llegaría a generar es el 25% de lo que genera Aguas Corrientes. Escuchamos también algunos videos de Huidobro en su momento, y bueno, la OCE contrató una empresa para que hiciera un estudio, y contrató a la empresa Mecorot para que hiciera varios estudios. Entre esos estudios les pide opinión sobre una segunda fuente de agua en el país, que fueran en forma independiente de lo que es agua corriente. ¿Qué es lo que plantea esta empresa Mecorot? Lo que dice es que para que eso sea válido, esa segunda planta tiene que producir un 70% del agua. No un 25%. No un 25%. O sea que por lo tanto lo que se está diciendo es que no es conveniente desarrollar una planta que únicamente te va a proporcionar el 25% del agua que vos necesitas en la zona metropolitana, y sobre todo por el costo que va a tener, que estamos hablando de 900 millones de euros. Carballo, ¿qué se pretende con la interpelación? No sé si trabajar con algunos aliados de la coalición de gobierno que pudieran aportar votos. ¿Cómo ve usted que va a ser el proceso? ¿Cuál es el objetivo de la interpelación? Bueno, nosotros primero que nada queremos echar luz en todo este proceso.
¿no? Y para eso es importante escuchar al ministro. Nosotros en el transcurso también que estuvimos evaluando, decimos, este es un ministro nuevo, que llega al ministerio, que toma, digamos, un proyecto que ya viene andando. Lo que sucede es que este ministro fue tomando decisiones y fue avanzando sobre el tema del proyecto. Queremos conocer cuál es su opinión y es necesario, a nuestro entender, que en un ámbito donde está representada nuestra sociedad se den las explicaciones correspondientes y obviamente tenemos cuestionamientos, es decir, ¿cuál es el objetivo? Nosotros quisiéramos detener este proceso porque pensamos que es un mal negocio que está haciendo el Uruguay, es un mal negocio que está haciendo el Estado, es un mal negocio que va a perjudicar a todos los uruguayos, porque esto, ¿qué sucede también? Esto va a traer un déficit importante y va a hipotecar los próximos gobiernos hacia adelante en materia de la OCE. Entonces, ¿cómo se va a pagar esos 50 millones de dólares? La ministra dijo que baja los costos operativos de la OCE este proyecto. Bueno, esperemos que el ministro vaya con la información y dé los elementos en relación a este tema. Usted imagínense que tenemos que pagar 50 millones de dólares. ¿De dónde va a salir? ¿Le van a aumentar la tarifa en cuánto? ¿En un 100%? ¿En un 200%? ¿Cómo va a impactar eso en el bolsillo de todos los uruguayos en el transcurso de 17 años y medio? Porque si la OCE tiene que pagar 50 millones de dólares durante 17 años y medio a una empresa privada, de algún lugar tiene que salir el dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Carballo, en cuanto a la interpelación, lo más probable es que termine sin consecuencias, más allá de este ejercicio ciudadano de dar información. ¿Se está pensando en otros caminos del Frente Amplio después de esta instancia? Sí, nosotros estamos valorizando, digamos, cuáles van a ser los pasos a dar. Hoy tenemos reunión de bancada dentro de un rato, donde hemos venido trabajando con todos nuestros compañeros. Yo sé que no tenemos los votos en el Parlamento, pero bueno, apuesto a que sea un ámbito como para transparentar todo este proyecto y en el marco de eso también apuesto a el raciocinio y al conocimiento por parte de todos los legisladores y veremos si tenemos o no tenemos los votos para avanzar en algún otro tipo de medidas. Lo que sí entiendo es que le va a hacer bien a la democracia de este país echar luz sobre un proyecto y sobre una iniciativa que tiene el gobierno que a nuestro entender no es tan clara. Bien. En lo que hace, para aprovechar también estos minutos, ayer por ejemplo estuvo reunida Carolina Cose con el Partido Socialista. ¿Cómo viene trabajando la lista 711 de cara a las próximas elecciones nacionales? ¿Qué proyecciones ve ese sector? Bueno, nosotros estamos trabajando a nivel de todo el país, tratando de desarrollar un trabajo político que aporte al Frente Amplio. Hemos decidido ya desde hace algún tiempo acompañar la candidatura del compañero intendente de Canelones, de Yamandú Orsi. Hemos estado también acompañándolo en algunos lugares en el interior. Y sobre ese marco, no solo con la presencia, no solo con nuestros compañeros y compañeras, sino que también con nuestras ideas, con nuestras propuestas de hacer la mejor contribución